Muy bien, en este caso, bienvenidos a este primer video en el cual voy a empezar lo que es el curso de apoyo a la materia de Matemáticas 1. ¿A qué nivel? Vamos a escribirlo aquí, a nivel, a ese nivel. Bachillerato general. Obviamente estos conocimientos también te pueden servir si tú estás cursando un bachillerato técnico, son válidos, ¿sí? No hay problema, no hay discriminación en ese sentido. En este caso, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿O con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la unidad 1, conjuntos numéricos y operaciones fundamentales, dentro de los cuales vamos a ver ciertas cositas. Por ejemplo, como qué es un conjunto numérico, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto, cuáles son la cantidad de conjuntos numéricos que existen, ¿sí? Etcétera. También en este caso, pues también podríamos ver, situaciones de propiedades de los números, ¿sí? Cuáles son las propiedades de los números. En este caso, pues veríamos nada más una tablita y que saqué de una de las bibliografías, que obviamente me han ayudado y apoyado desde el 2017, desde que trabajaba, o el último año que trabajé en colegios, este, para poder aprender más de matemáticas, o sea, obviamente practicar mi hobby, ir resolviendo problemas, etcétera. De ahí saqué más o menos, lo que era ese cuadrito de propiedades de los números reales, ¿sí? O axiomas o propiedades de los números reales, a fin de cuentas, que se utilizan obviamente de forma lógica, ¿sí? Recordemos, va a ser un curso de apoyo a la materia. No voy a ahondar en explicar muchísima teoría, voy a ir casi siempre teoría, poca teoría, más práctica, ¿sí? Más proceso, para que así tú de repente veas, ah, mira, así se hace este problema, se está aplicando esto. Y ya si tú quieres ampliar este conocimiento, y al final del video y asimismo como en la descripción dejaré los enlaces para que tú consultes esa bibliografía. Y segundo, en los enlaces en la descripción, ¿sí?, del video van a estar o te van a guiar a lugares específicos donde tú vas a poder adquirir los libros. Obviamente todo legal, ¿sí? Bueno, donde vas a poder adquirir los libros, ya sea que lo compres en PDF o ya sea que lo descargues de alguna página X. Bien, en este caso vamos a empezar, ¿sí?, con tema 1.1. Muy bien, vamos a empezar, ¿sí?, ahora con esto. Conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? A fin de cuentas, un conjunto numérico es aquel, ¿sí?, conjunto el cual se utiliza para expresar cantidades y utilizarse en ciertas operaciones en las cuales se intervienen. Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Obviamente hay distintos tipos de conjuntos. Tenemos los siguientes. Muy bien. Teniendo estos conjuntos aquí presentes, tenemos el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. En sí, dentro, por ejemplo, de lo que son los conjuntos numéricos, ¿sí?, tenemos el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Estos dos pertenecen a este conjunto. El conjunto de los números reales, que obviamente aquí lo vemos, y que generalmente se representa de esta forma. Vamos a ponerlo. Se representa, ¿sí?, ¿sí?, una R castellar, ¿sí?, una R con palito, digamos, ¿sí?, un palito extra. Nosotros vamos a representar estos números reales, ¿sí?, de esta forma. Y dentro del conjunto de los números reales tenemos el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Cada uno tiene sus propiedades y sus maneras de representarse. En este sentido, nosotros aquí lo que vamos a hacer, siguiente, números y números. Para que no digan que de repente, hey, se equivocó en el acento.
Conjunto de números racionales. ¿Cómo se representa este conjunto? Generalmente este conjunto se representa con la letra Q. ¿Sí? O bueno, generalmente sí la representan. Yo, por ejemplo, les digo, nada, es esta Q, la Q castellar, ¿sí? Es el conjunto de los números racionales, que es la manera en la cual nosotros estamos representando, ¿sí?, a los números racionales. Hay otra gente o otras personas que generalmente te lo representan nada más como Q, ¿sí? Eh, en este caso, por ejemplo, no me voy a meter mucho en la definición de dónde viene esto, etcétera. Nada más, tú tómalo como as is, obviamente traducido es así es, o así se define. Y ya después, en las bibliografías que voy a poner al final del video, ¿sí?, y en la descripción de el mismo, ahí tú puedes ampliar tu conocimiento. Ahora bien, aquí, conjunto de los números irracionales, ¿cómo se representa? El conjunto de los números irracionales generalmente lo representan con una I, la I mayúscula, pero yo generalmente te la pongo así, con la I castellar. La I castellar significa que son los números irracionales. Y obviamente dentro de cada uno hay elementos. En el conjunto de los números irracionales no tenemos ningún elemento, sino tenemos ejemplos de ese tipo de números. Dentro de este conjunto es donde tenemos muchos elementos. Aquí sí podemos hacer lo siguiente. En este caso vamos a ir aquí. Voy a bajar esto hacia acá. A fin de cuentas, este conjunto, el conjunto de los números irracionales, pues no tiene más elementos. Sin embargo, sí tiene varios ejemplos. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Aquí es donde nosotros tenemos cómo se representa cada uno. Y recordemos, conjunto de los números racionales se representa con la letra Q. Conjunto de los números irracionales se representa con la letra I. ¿Sí? Sencillo y directo. Ahora bien, aquí es donde hay la mayor cantidad, ¿sí?, de elementos dentro de sí. Aquí, en principio, dentro de este conjunto existen dos conjuntos más. El conjunto de los números enteros. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dividirlo así. Enteros. Que se representan con una letra aquí. ¿Sí? Y dentro de los enteros, pues obviamente tenemos los enteros. Vamos a poner. En este caso vamos a poner negativos. Símbolo. Z. Yo generalmente así lo coloco. ¿Sí? Z, símbolo de menos, digamos. Y acá nosotros tenemos positivos. Se representan de esta manera. Z más. Y dentro de estos, pues obviamente tenemos más. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo se están representando realmente los números enteros en todo su conjunto? De forma general, aunque en algunos libros hacen alguna excepción, ¿sí?, representan a los enteros con el conjunto Z. ¿Sí? O la letra Z. La letra Z, ¿sí?, representa al conjunto de los números enteros. Pero ¿por qué estoy haciendo esto y acá lo dejé solo? Bien, porque aquí nosotros tenemos un conjunto específico, los no enteros. Algunos de los libros, ¿sí?, que te estoy colocando para que tú consultes, te ponen esto, no enteros. ¿Sí? Aquellos son los números, por ejemplo, que son decimales, etcétera. Decimales finitos, X. Números enteros, negativos y positivos, pero dentro de estos positivos tenemos dos elementos específicos. 0 y los números naturales. Ahora bien, los números naturales, ¿cómo se representan?
se representan de manera directa con una n. Hay algunos, pues, por ejemplo, que también representan a estos números n castellar o n con palito, ¿sí? Pero ya depende bastante de el libro que tú consultes, el libro que tú leas, pero de forma general yo puedo indicar más o menos que esto es así, ¿sí? O podría ser así. Depende mucho del libro, vuelvo a repetir, y soy muy reiterativo en esto, que ya depende de cómo lo expresa el autor. A veces este conjunto de enteros, ¿sí? Yo he visto que en algunos libros lo representan como W, ¿sí? Etcétera. Son libros a veces muy, muy antiguos, y yo tengo algunos libros, pues obviamente que son algo antiguos, que lo representaban, por ejemplo, este con este, los positivos se representaban con la letra W, y los enteros en todo su conjunto, sí, que negativos y positivos se representaban con la letra Z. Ya depende mucho de ese libro, ¿sí? Entonces, conjunto, perdón, de los números irracionales, pues tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Conjunto de los números racionales. Estos son los no enteros y los enteros. Los no enteros generalmente son los decimales o los que terminan en punto decimal, perdón, o los que nos dan un punto decimal dentro de alguna operación, ¿sí? Pero que no sea periódico, tiene ahí unas limitaciones, que sea finito. Enteros, ¿sí? Los números enteros son aquellos que no son un número en fracción, y que son números sin ningún decimal, sin ninguna parte. Es decir, que representan un todo, como el número 1, el número 2, el número 3, etc. Los no enteros generalmente son los números o aquellos números que representan fracciones de un todo. Es decir, 2 tercios, 0.75, 0.25, etc. Y aquí dentro de dentro de los no enteros, pues obviamente entran los decimales, los racionales, que los números racionales son las fracciones, o generalmente este conjunto se refiere a eso, a que gracias a estos yo puedo representar números, fracciones. Sin embargo, pues hay distintas propiedades, y a fin de cuentas yo te invito a que cheques esas situaciones dentro de las bibliografías, ¿sí?, que voy a estar colocando. Asimismo, de repente, si me da la oportunidad en futuras iteraciones de este curso, voy a ir colocando documentos en los cuales de repente va a ampliarse un poquito el detalle de la investigación. En algunas iteraciones, ¿sí?, de este curso, en algunas descripciones de algunos videos, ¿sí?, voy a poner a veces documentos para que tú puedas descargarlos y ver una ampliación, una explicación un poquito más específica, más extendida de estos conjuntos, y para que veas así, a fin de cuentas, ejemplos, etcétera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dentro de los números racionales, pues podemos poner varios ejemplos. Generalmente vamos con lo siguiente, vamos a poner ejemplos sencillos. Voy a borrar esto. Muy bien. Vamos aquí. Números racionales, ejemplos. ¿Qué son los números racionales? Pues a fin de cuentas son números que se representan con fracciones. Los números racionales son... Muy bien, números racionales. Pues obviamente, antes de pasar a algunos ejemplos que realmente son muy sencillos, hay que recordar que los números racionales, sí, son, o lo vamos a ver así, es una definición no tan formal, y son aquellas representaciones numéricas en forma de fracción, ¿sí? Este conjunto se representa con la letra Q. Forma de fracción, digamos, Q igual, me salió muy mal la llave, ¿sí?, a una representación que generalmente yo la inicio así. Va a ser el conjunto de los números racionales, presenta de esta manera, 0 al final, o todo el conjunto su, en su componente completo, va a ser medio, 5, 2,
3, quinto. Y tanto positivos, 0 como negativo. Menos medio. Menos 1. Menos 1.5. Menos 2. 2, 3. Desde menos infinito a más infinito. Más o menos esto vendría a ser como que un ejemplo de que está dentro de todo el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Vamos a ver esto. Y empezamos con los racionales. Estos son muy bien, números irracionales. Y generalmente los números irracionales son todos los números que no se pueden representar, ¿sí? O que no hay forma de representarlos como un cociente de dos números. Es decir, los números racionales obviamente incluyen las fracciones, fracciones mixtas, fracciones impropias, decimales periódicos, decimales finitos, etcétera, así como el 1.5 que puse, etcétera. ¿Sí? Tanto positivos como negativos. Aquí los números irracionales tienen mucho que ver con que primero no los vamos a poder, y esto es muy, muy importante, hacer hincapié en él, ¿sí? Números que no pueden expresarse como una fracción. Quédate con eso. Dentro de estos números irracionales, quédate con eso. Números que no pueden expresarse como una fracción. Ah, chis, ¿y como cuáles, maestro? Bueno, va. Matemáticamente, y aquí el conjunto, pues obviamente no lo voy a poner en orden como lo hice en el conjunto de los racionales. Voy a poner números al azar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, el número pi, el número de Euler, o el número de Euler, el número e, fin de cuentas. ¿Sí? Eh, También la raíz de 5. Y pues obviamente un gran etcétera. Y estos son ejemplos. ¿Sí? Estos son ejemplos de un número irracional. Estos no se pueden representar, ¿sí? Por ningún motivo, ¿sí? Como una fracción, a fin de cuentas. Eso es lo que significa ser un número irracional. Porque, por ejemplo, podemos sacar la raíz de 2, que viene siendo 1. Creo, 41, 41, 9, etcétera, no me acuerdo. Sí, más o menos así va. Pero es un decimal muy, muy largo e infinito, igual que pi, igual que e, igual que igual que este. Entonces, ese número, por ejemplo, decimal infinito, ¿cómo lo representarías como fracción? Pues no se puede, es algo imposible. ¿Sí? Entonces, eso es un número irracional. Es decir, el conjunto de los números irracionales se compone de todos estos números que no tienen forma fraccionaria. Muy bien, con esto de aquí termino, ¿sí? O terminamos y pasamos a lo siguiente, definir cada uno de los conjuntos que están dentro de los números racionales. Borrar esto. Números enteros. Recordemos, dentro de los racionales tenemos nosotros a los números enteros.
Muy bien. Tenemos lo siguiente. Y dentro de los números racionales, obviamente que anteriormente ya los definimos. Ahora lo que tenemos aquí son los números enteros. ¿Sí? Dentro de los números racionales tiene dos grandes elementos, los números enteros y los números no enteros. ¿Sí? En este caso, voy a poner esto aquí. En este caso, los números enteros se dividen en los números negativos y los números positivos. Recordemos cómo se representan. Se representa negativo, se representa así. Cuando es no negativo o positivo, se representa de esta manera. Hay que tener muy en cuenta eso, los tipos de representación. Dentro de los números positivos tenemos el 0 y tenemos los números naturales. En este caso, los números naturales, ¿cómo se representan? Con la letra n. Y aquí, números naturales, generalmente, ¿sí?, son los números que comprenden el 1, 2, 3, del 1 hasta el 9. ¿Sí? Y con esta combinación de números del 1 al 9, son los naturales más el 0, podemos tener los números enteros, que a fin de cuentas los números enteros, voy a borrar esta parte de aquí. Podemos tener los números enteros que obviamente como ejemplos podemos tener este conjunto completo. Z a representar pues a los números enteros que incluyen los negativos, los positivos más el conjunto 0. Y así más o menos es como se representan numéricamente. Hasta aquí este primer punto, el 1.1, conjuntos numéricos. Ya al final, ¿sí?, en lo siguiente, ¿sí?, o en los siguientes videos iniciaríamos con los temas obviamente de peso, ¿sí?, que sería el 1.2, propiedades de todos estos conjuntos de números reales. Que recordemos, el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales forman el conjunto de los números reales. Esto matemáticamente se representa y generalmente en algunos de los libros que tú puedes estar llevando o que vayas a ver dentro de la bibliografía que estoy colocando al final de cada video y en los enlaces de la descripción del video, se representa de la siguiente manera. Los números reales, ¿sí?, son, bueno, el conjunto de los números reales surge de la unión de los números racionales en unión con los números irracionales. Estos son los números que hasta este momento sería tu 10º grado en educación, o 10º año en educación académica. Esto es con lo que hemos y has trabajado, con lo que vamos a trabajar siempre aquí, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la vida diaria. Si no, pues cómo representaríamos de repente algo que nos cobran en la tienda, algo que de repente nosotros tenemos que anotar, las cantidades que nosotros nos podemos encontrar, ya sea de libros, de juegos que yo he adquirido, de situaciones, por ejemplo, de la cantidad de jugadores en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, en un partido de algún deporte, ¿sí?, ya sea voleibol, basquetbol, etcétera. El conteo de quién va ganando, ¿sí?, cuando uno no nota nada, ¿sí?, para eso está aquí el 0. Cuando uno va, por ejemplo, no tiene números negativos en cuanto a tablas de clasificación, cosas de ese tipo. Y todos estos números son los números reales que generalmente utilizamos nada más parte en algunas situaciones, parte de ellos, o en otras situaciones dar su totalidad en conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, el promedio de una persona, a veces en algunas universidades las calificaciones a veces las manejan con números enteros, otras con números decimales, y ahí ya estás utilizando los números reales, que son una parte de los números no enteros. ¿Sí? Aquí están todos los números que son decimales. Y bien, hasta aquí este primer video, espero que haya sido de tu agrado.
Sí, que haya obviamente ampliado un poquito este detalle, lo haya explicado un poquito más, no tan pesado, sino algo sencillo para que ustedes, o con lo cual ustedes comiencen. Y no siendo más, muchísimas gracias por la atención. Soy el ingeniero Inar González Chávez. Gracias por atender este video y nos vemos la próxima.